por estar con nosotros. Saludamos nuevamente a toda la gente que nos está viendo en vivo por YouTube. Gracias. Interesante que se suscriban a nuestro canal en Mundo UR Regiones y por supuesto le den manito arriba, así apoyan este tipo de contenidos que lo están viendo en vivo, pero después queda como tipo podcast que me encanta porque queda bien resumida allí las informaciones y la gente puede ir una y otra vez si le interesa el tema, bueno, volver a recapitular la entrevista. Con nosotros entonces el profesor Edison Morales. Bienvenido, profesor. Sí, muy buenos días. Feliz 2024. Igualmente. Pleno de economía próspera para Venezuela. Así Sí, es, claro. así sea. Bueno, profesor, ¿por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por las proyecciones económicas que se tienen para el país, importante para luego caer también en los recientes anuncios realizados por el presidente de la República. Sí, cómo no. Voy a dar tres proyecciones que hasta el momento son las que más están, digamos, en el tapete y en las informaciones. La primera es la de Ecoanalítica. Adruel Oliveros dice que Venezuela podría crecer 9,9% en este año. 9,9. 9,9. Vamos a anotar. La mía, que pudiera ser de 7,4%, y la de Focus Económico, que es la más reciente por una encuesta que hizo a 15 empresas internacionales participantes, que el promedio da 4,8%. Entonces fíjate que son muy dispares. Ese es lo que yo había manejado acá, el 4,8%. Sí. 4,8%. ¿Ok? Yo creo que vamos a crecer un poquito más, es lo que te estoy diciendo, unos 7%, 7,4%, pero eso sobre la base de unas estimaciones que si se cumplen, podemos llegar a ese porcentaje de crecimiento en el 2024. ¿Y cuáles son las estimaciones? Que Venezuela, con la licencia que le otorgó la LG 44, el gobierno norteamericano, a Chevron y a sus empresas asociadas, puede llegar a producir unos 900,000 barriles diarios. ¿En todo el año? Disculpe, profesor, ¿en cuánto estamos ahorita en la producción? Entre 750 y 800, por ahí. Eso es lo que da la OPEP, sobre todo. Entonces, si la producción llega a 900,000 barriles diarios, Venezuela puede obtener unos ingresos de unos 20.800 millones de bolívares. ¿Ok? Que en la estimación son como 7.500 millones adicionales a lo que obtuvo Venezuela en el 2023. Correcto. Entonces sería una gran oportunidad para Venezuela de aumentar esos ingresos, porque hay algo que es importante. El gasto público se frenó en el 2023. Es decir, el gasto del gobierno prácticamente se anuló, y desde el punto de vista de la teoría económica, el gasto público es un creador de demanda adicional porque paga los gastos del Estado, porque paga pensiones, porque paga jubilaciones y porque contrata con el sector privado para obras. Claro, en Venezuela no hay contratos de obras en este momento, no, porque el gobierno no tiene ese ingreso fiscal y por supuesto el gasto público se frenó. Con estos nuevos ingresos el gasto público volverá a ser palanca del crecimiento económico y eso se anota en lo que ya dije previamente, pues que Venezuela puede crecer alrededor de 7-8% más o menos. Pero va a crecer, disculpe, vamos a hacer un paréntesis, va a crecer, estamos estimando, crece si aumentamos la producción de barriles de petróleo. Claro. O sea, en el área supeditado eso. Exacto. Iba a decir, bueno, puede crecer también en otras áreas, pues no sé, en importación, en exportación de productos de nuestra propia Venezuela, que sería lo ideal también, otro tipo de productos también, apalancar nuestra economía en otro tipo de productos, no solamente estar esperanzado en la parte del petróleo. Se llama economía no petrolera. Ajá. Pero no es muy alto, no es muy alto el porcentaje ni el volumen de producción para exportación. Te explico, por ejemplo, ¿qué estamos exportando mucho nosotros? Camarones. Sí. Eso no representa sino 200 millones de dólares en el año. Que Cangrejo azul, poquitos millones de dólares en el año. O sea que el efecto importante es el de la producción petrolera. Ahora, debemos señalar también
que eso depende, como te dije, de los acuerdos de Barbados, que se deben cumplir, ¿sí? Y la licencia otorgada por parte del Departamento del Tesoro y de la OFAC se vence el 16 de abril. Y el 16 de abril el gobierno norteamericano, o sea, la OFAC y el Departamento del Tesoro van a analizar, ¿cumplieron con los acuerdos de Barbados? Entonces hay que ver qué es lo que pasa. Por ahora, el gobierno se niega a habilitar los que están habilitados. Y solamente ha sacado el número de presos políticos que canjearon por Al-Assad. Ahora, a eso voy, además de la liberación de los presos políticos o las personas que están retenidas, entonces también que otro tipo, no sé si usted conoce, que otro tipo de acuerdos están allí que se deben cumplir por parte del gobierno nacional. Esos son los dos fundamentales. Habilitación de personas, de candidatos, y son los únicos. Son los únicos prácticamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, como dicen algunos economistas, estamos colgando de Barbados. Si se cumplen los acuerdos, podemos avanzar, llegar a crecer a ese porcentaje que yo les he dicho, ¿sí? Pero hay otro problema. La política económica del presidente de la República, la política económica del gobierno nacional, es para mí, en mi concepto, muy errónea, porque paralizó prácticamente el crecimiento del consumo. ¿Y por qué lo paralizó? Por dos cosas fundamentales. No decretó aumentos salariales en el sector público, que son como 6.500.000 personas, incluyendo pensionados, jubilados y otros que pertenecen a empresas públicas del Estado. Esto lo paralizó. Entonces, lamentablemente, el consumo se estancó. Y el consumo, para que lo conozcan las personas que saben poco de economía, es la principal palanca de crecimiento de muchos de los países latinoamericanos y es la principal palanca de crecimiento del producto de los Estados Unidos. Quien determina cómo crecen los Estados Unidos es el consumo de los habitantes de los países latinoamericanos. No, el consumo de los habitantes de Estados Unidos. Y en muchos países latinoamericanos el consumo es determinante. Porque agrego otra cosa que es importante. ¿Qué inversiones llegan a Venezuela? Venezuela está un poquito más arriba de Haití en materia de inversiones extranjeras. Y no es nada, que están todos como que esperando. Hay muchos países esperando para poder invertir en Venezuela, muchísimos. Si las reglas del juego se cumplen. Si las reglas del juego se cumplen. Inversión de todo tipo. De todo tipo, ¿no? En productos no petroleros, en el área no petrolera y en el área petrolera también, porque ciertamente nuestro país es rico en muchísimos recursos. Sobre todo porque el año que viene hay elecciones, 2024, que no lo hemos mencionado. Entonces, ¿el año que viene este año? Perdón. No me confunda, profesor. No me confunda, profesor. 2024. En este año hay elecciones. Hay elecciones. Entonces, estamos esperando eso. Estamos esperando y, como decir, están como caimán en boca de caño. Pero para el venezolano también. Ahora, el crecimiento también que se tuvo, pequeño crecimiento y que se está, por el cual también el venezolano ha podido sobrevivir o ha podido apalancarse también en cuanto al consumo, es por todo esto de las remesas, porque ciertamente nuestro país vive. Ese es un elemento. Eso es uno de los elementos por los cuales han podido sobrevivir. Pero ¿cuántos reciben remesas? No todos. ¿Okay? Bendecidos aquellos. Se supone que nosotros tenemos actualmente en el país unos 28 millones de habitantes. ¿Sí? No todos reciben remesas los residentes del país, los venezolanos que están acá, ¿no? Así, que tienen familiares en el extranjero, y que hay muchos que se fueron pero que todavía no pueden enviar remesas. Eso lo sabe muy poca gente. No, y que también la gente cree a veces que bueno, me voy y de una vez comienzan a enviar remesas para acá. Es un proceso. Y bueno, lo que queremos verdaderamente es que este país crezca económicamente, para que esa gran cantidad de fuga de cerebros que tenemos, de mano de obra que tenemos, se pare y realmente el país pueda recibir en retribución, en mano de obra, en inversión en cuanto a talento,
todo lo que ha invertido en estos profesionales que se han graduado, que son excelentes, porque en sí el venezolano podrá ser bochinchero, como sea, pero tremendo profesional en todas las áreas, en todas las áreas, claro. En todas las áreas, en el extranjero. Dígame en la parte petrolera. En Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en parte de Europa, están triunfando. Las empresas petroleras de México, Canadá, los países árabes se llevaron a todos esos talentos, que son impresionantemente excelentes. Ahora, profesor, vamos a hablar de este incremento. Ya hablamos un poquito de la posibilidad de poder crecer económicamente en el 2024 7.4%, dependiendo del aumento petrolero y por supuesto también dependiendo de los acuerdos de Barbados si se cumple o no se cumple. Pero también algo importante que habíamos estado esperando de meses del año pasado, que todos los meses decía el presidente va a anunciar un aumento en noviembre, en octubre, en diciembre, y finalmente se vio en esta locución que dio el presidente el pasado lunes, de más de 6 horas 10 minutos, creo que duró la locución del presidente de la República, para anunciar también, entre otras cosas, este incremento salarial, si se puede llamar como incremento o no, del sector. No hay incremento salarial. No hay incremento. Lo primero que hay que... Profesor, por favor, frente al micrófono. Ajá, para lo que hubo fue un aumento del ingreso de los trabajadores indexado. Que bueno, yo lo veo positivo, profesor. Claro, es muy la positivo. Parte indexada. Eso es positivo, pero te voy a dar también la otra explicación que es importante. Llevó el ingreso de los trabajadores indexado de $30 a $60 en un bono que se llama bono de guerra. ¿Okay? $30. Y llevarlo a $60 es aumentar el 100% del bono de guerra. Pero el bono de alimentación se quedó estancado. El bono de alimentación no lo movió, no dijo nada el presidente sobre eso y se quedó, es el mismo bono de alimentación para 2024 que el que teníamos desde marzo del 2023. Entonces, o sea, el bono sigue estando en 40. Sigue estando en 40. Se quedó. Entonces, por eso es que él le explicó 60 que te va a dar el bono de guerra con el aumento del 100% y el 40% del bono de alimentación o el llamado CESTATIC. Eso es lo que el presidente mencionó. Pero no hubo aumento salarial y eso es lo grave del problema. Y no, el gobierno, y aquí voy a ser fuerte en esta explicación que voy a dar, el gobierno está aplicando una represión salarial a los trabajadores venezolanos. ¿Qué significa represión salarial? Significa que no aumenta salario por un consejo y una asesoría de 2 exministros de Rafael Correa. Okay. ¿Qué le dijeron? Le dijeron, los culpables de que hay inflación en Venezuela son los trabajadores. Imagínate tú lo que están diciendo. ¿Okay? Tú aumentas salarios, ¿no? La explicación que dan los 2 ministros. Tú aumentas salarios y los trabajadores se voltean a comprar dólares o a comprar divisas. Al salir a comprar las divisas, empujan el tipo de cambio. El tipo de cambio sube claro. Y en consecuencia, al subir el tipo de cambio, la íntima relación que hay entre el crecimiento del tipo de cambio y la inflación en Venezuela es clara. Y entonces se produce más inflación. Entonces, ¿qué le dicen? No aumente los salarios, aumente el bono. Pero eso es una política salarial atroz, salvaje e inhumana, y lo digo con toda responsabilidad. Y si se da en esa forma, profesor, si aumentan, bueno, que todo el mundo sabe que cuando aquí aumenta, bien sea salario o bono, igualito todos los elementos de la cesta básica se van para arriba, los servicios también se van para arriba y se vuelve como todos los años y como siempre, desde que existía la tripartita, profesor, desde que existía la tripartita, se vuelve en salir agua. Porque la gente dice, bueno, ya la gente está acostumbrado. Creo que vamos a hacer una pausa. Profesor, vamos a dejar esto aquí. Importante, vamos a seguir hablando de este incremento del bono salarial y por supuesto también la desaparición del petro. ¿Qué me dice con respecto a esto? ¿A qué nos vamos a anclar ahora? Ya que muchos servicios, servicios de documentación, etcétera, estaban anclados al petro. Ahora nos vamos a anclar al dólar, al euro, al yen. Esa es la pregunta. 11:30.
9.7, gracias por estar con nosotros. Saludamos nuevamente a la gente que nos está viendo en vivo por YouTube. En esta interesante conversación de la parte económica, siempre es bueno saber de economía, siempre es bueno saber de política. A veces la gente dice, no, ¿para qué saber? Claro que sí, porque son los dos ejes fundamentales que guían como que el destino y las tendencias en dónde usted puede invertir, cómo puede hacer, cómo va a estar el año 2024. Para eso estamos conversando con el profesor Edinson Morales. Profesor, quedamos entonces en el tema de, bueno, que estábamos explicando sobre el incremento salarial, por supuesto, y también vamos a pasar a la parte de la desaparición del petro. Pero interesante entonces con esto, bueno, seguiremos entonces esperando las remesas, la gente que espera la remesa para poder seguir sobreviviendo. La canasta básica alimentaria, ¿en cuánto está, profesor? $500. Para una familia de cuatro personas. Cuatro personas. $500. Que no son 2 lochas, ¿no? Con razón, antes uno hacía con $100. Solamente, lo que pasa es que hay una cosa que... Te sentías millonario con $100. Yo lo declaré ayer en un trabajo que hice. Chicos, 130 bolívares sigue siendo el salario mínimo de este país, que hoy a esta fecha, son $3.6. Claro. Yo creo que en ninguna parte del mundo. Estamos en la cola de todo el mundo, pues, en materia de salario mínimo. Todos los países, incluyendo Argentina, con tremenda crisis, tiene un salario mínimo importante también. Sí, yo estaba viendo estos días las tablas de ingresos salariales de América Latina, Chile, Colombia, están en $500, $600. No, entre 250 y $500. Sí, $500, pero bueno, sí, no. Fíjate tú, ¿no? Interesante. Claro. Pero yo quería decirte algo que es importante. En Venezuela, lo que pasa es que nosotros queremos crecer, ¿verdad? Tenemos la intención de que Venezuela crezca, pero también que se reparta la riqueza y que lo que se produzca llegue a la gente. ¿Okay? Pero en Venezuela hay un grave problema, que es el problema, yo diría, además del político, el problema de políticas económicas muy erradas. ¿Cómo hacemos para que la riqueza llegue a la gente? ¿Cómo hacemos para que eso ocurra? Porque las condiciones que prevalecen en todo el territorio nacional son condiciones que no son favorables para el crecimiento. ¿Tú crees que los servicios públicos, cuando tú observas a Maracaibo, ¿qué está funcionando a Maracaibo en materia de servicios públicos? Lo único que estoy viendo yo es que está mejorando desde hace 2 meses es el combustible. El agua falla. La electricidad no las cortan 2 horas diarias donde tú estés. Entonces, así no puede funcionar la industria. Tú agarras una industria... Bueno, pero ya, por lo menos lo de los cortes eléctricos, también ya, o la administración de cargas, como se llama, ya se había anunciado también desde el año pasado. Habían dicho que para este año iban a recer en todos los sectores. Sí, por eso, pero la electricidad es el componente, el insumo, el componente básico, claro, para pero la producción. Tampoco, y también se ha perdido lo que es la norma, la condición, la costumbre de pagar el servicio eléctrico, porque el mismo ciudadano dice, bueno, pero si yo no recibo, ¿cómo voy a pagar? Que no es el deber ser, pero mucha gente, incluso los comerciantes, no solamente las personas, los ciudadanos común y corriente, están negados a pagar. Y lo otro que te quiero plantear es la confianza. Para que un país crezca tiene que haber confianza. ¿La confianza de quién? De los empresarios, de los inversores, nacionales y extranjeros, que crean o que busquen las intenciones de invertir, pero en la creencia de que no van a ser expropiados. Por ejemplo, que no van a ser expropiados. ¿Okay? Y que se le dé confianza al bolívar. Ahora, ¿cómo se le va a dar confianza al bolívar? La confianza del bolívar viene por un solo hecho, que las instituciones funcionen. Y que las instituciones funcionen quiere decir entonces que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, ¿verdad?, otros poderes derivados que se crearon en estos 22, 23 años, sean independientes de las decisiones del Ejecutivo. ¿Qué observamos nosotros en los últimos meses? Que todo lo que dice el presidente de la República lo replica el Tribunal Supremo de Justicia y lo replica también el Poder Legislativo. Así no puede funcionar un país.
decir, tiene que haber independencia de poderes. Y eso le da confianza a la moneda, correcto. Eso es lo que le da confianza al bolívar, que es nuestra moneda. De lo contrario, es lo que te estoy diciendo, que dicen los mismos asesores. Yo recibo bolívares, me volteo, compro dólares, empujo el tipo de cambio y genero más inflación. Exacto. Bueno, hablando precisamente de inflación y en anclarse en un tipo de cambio, el petro ha desaparecido, estaba anclado varios servicios con respecto en el petro, la unidad tributaria también estaba apalancada. Todo en el estaba petro. apalancado. No solamente la unidad anclada. También los documentos, como el caso del pasaporte tan solicitado. Cuénteme entonces lo del petro. Bueno, primero que es una moneda, una criptomoneda. Primero hay que definirla, que es una criptomoneda. ¿Ok? Nació mi concepción. Nació y murió neonata. Solamente la utilizó el gobierno, ¿verdad? Y algunos adeptos del gobierno que se aprovecharon de la desbandada que hubo allí, sobre todo en el que fue el coordinador de la cuestión nacional del petro, que ya tú sabes lo que ocurrió allí. Nació y murió. Hasta ahí llegó el petro. ¿Y para qué sirvió nada más? Sirvió para que los funcionarios del gobierno dijeran el cálculo de las prestaciones de los trabajadores petroleros se va a hacer con respecto a tal porcentaje del petro, a tantos petros, a los profesores universitarios nos aplicaron los petros y así. Pero no, ya desaparece. ¿Y qué viene ahora? Hay experiencias de otros países, de economías desarrolladas, que estén anclados a una criptomoneda. No. Ninguno. Cada uno está anclado a su propia moneda, apuestan a su moneda para fortalecerla. Los países como del norte de América, sobre todo, países europeos y países asiáticos, ¿qué es lo que están haciendo? Creando monedas digitales para facilitar el intercambio financiero y comercial, pero no están utilizando criptomonedas para eso. Ok, ahora, ¿a qué nos vamos a apalancar? Ok. Mi opinión, que es la de muchos economistas y asesores financieros, es que vamos a quedar apalancados al tipo de cambio oficial del Banco Central, que está en 36 punto tantos bolívares por dólar. En dólares, no en euros, no en yen, nada. No en yen, nada de eso, es en dólares. Es lo mejor. Y si llega alguien con yenes y va a aplicar la cosa, tiene que hacer el tipo de cambio de yen a dólar, o de rublo a dólar, o de... Perfecto. O de la moneda china. Ya para finalizar, ¿en qué podemos invertir los venezolanos para el 2024? Hay muchas oportunidades. La primera es la tecnología. Hay muchas oportunidades para invertir en materia tecnológica. Muchas. En materia de alimentos ya se despegó también oportunidades de producción, crecimiento, y en materia de medicamentos y gastos de salud, todo eso son los tres sectores fundamentales. Pero quiero agregar que continúan sectores muy atrasados desde la pandemia del 2019. El primero es la construcción. Claro. La construcción es el principal empleador de un país. Claro, hubo un momento que había construcción por todos lados, no solamente en Caracas, sino aquí. De las y todo eso industrias está totalmente de paralizado. construcción están paralizadas. Claro. Entonces, desaparecidas prácticamente del mapa. La industria manufacturera está alrededor de un 30-35%, o sea, una capacidad ociosa impresionante que debería utilizarse para la producción. La agricultura despega y no despega. Algunos sectores agrícolas como producción de carne, leche y queso despegan, pero otras, la mayoría de los que son caficultores, productores de hortalizas, etcétera, está muy atrasada también, y eso es lo que queda. No hay mucho más que hablar para materia de crecimiento económico, y dejo como constancia que sí hay oportunidades, sigo repitiendo, en tecnología, alimentación, medicamentos, salud. Bueno, perfecto, ahí está. Muchas gracias, profesor Edison Morales, por habernos acompañado hoy
en Éxitos 89.7. Bueno, esta entrevista la pueden, si nos están escuchando en radio, la pueden escuchar nuevamente en nuestra página, nuestra página web en YouTube, en Mundo UR Regiones. 11:51 minutos a través de Éxitos. Gracias, profesor. A su orden. Vamos entonces a disfrutar de buena música.